Bueno, en esta computadora es un poquito más lento el proceso de compartir. Vamos a ver si se ve. Muy bien. Bueno, miren, aquí tengo, vamos a echarle un vistazo a este ejercicio. La clase de hoy vamos a tratar de enfocarla a dos cosas. Uno, a resolver este ejercicio de probabilidades condicionales aplicado en variable aleatoria, en este caso una variable aleatoria mixta. Y vamos, después de revisar esto, pasamos a una segunda parte que sería función generatriz de momento, que eso es como un poquito más teórico. Bien. Pero sí me gustaría por lo menos, con lo que se dio la clase pasada, por lo menos cerrar ese punto con este ejercicio. Este es un ejercicio tipo examen, tipo parcial. Bien, esto fue, de hecho, si se fijan bien, esto fue de hace exactamente un año, 30 de noviembre del 2019. Bien. Entonces, bueno, yo les mandé a ustedes una fotico de este enunciado. No sé si ya algunos tuvo la oportunidad de echarle un vistazo, de más o menos darle la vuelta al problema. Bien. Bueno, si no, bueno, vamos a aprovechar de hacer eso hoy mismo. Bien, vamos a leer a continuación. Una función de distribución acumulativa de probabilidades de una variable aleatoria t viene dada por la expresión siguiente. Entonces, como pueden ver, tenemos una función de distribución acumulativa en forma de llaves. Tiene, como toda función de distribución acumulativa, arranca siempre en cero, desde menos infinito hasta el primer valor, el valor mínimo de la variable que viene siendo cero, ¿ok? Pero sin incluirlo, ¿ok? Ella es abierta en cero. El siguiente tramo es A, un coeficiente A desconocido, que multiplica a un t al cubo. Y eso por supuesto corresponde a un componente continuo de la variable aleatoria t, continuo entre 0, incluyéndolo hasta 1. Bien. Luego viene un segundo componente continuo que nos dicen que es b por t más c. B y c también son desconocidos y está comprendido entre 1 y 2. Bien, pero incluye al 1, es abierto en 2. Luego sigue otro componente que sería D. En este caso aquí también sería un componente continuo, pero fíjense que es solamente una constante. Significa que en ese punto o en ese intervalo entre 2 y 3, la función de distribución acumulativa se comporta como una línea horizontal. Pero, ¿cómo sería la ley de probabilidades en ese mismo tramo? Sería igual a 0. Okay, quiere decir que entre 2 y 3, para la ley de probabilidades, que es la derivada de todo esto, bien, sería entonces un tramo sin probabilidades, con probabilidad nula. El penúltimo tramo vendría siendo entonces una función parabólica, ¿bien? Que como si nosotros la graficamos debería, de esperarse, debería ser un tramo que debe ser monótona creciente, porque recordemos que esa es una característica que tiene que cumplir las funciones de distribución acumulativa. Tienen que ser o constantes o monótonas crecientes, no pueden ser decrecientes jamás. Entonces, mucho cuidado con esta parábola. Esto tiene que ser, debe ser seguramente una rama que debe ser ascendente. ¿Bien? Y es ascendente entre 3 y 4. Noten que todas las funciones de distribución acumulativa, todas las que hemos visto hasta ahora, siempre tienen esta característica. Son cerradas a la izquierda y son abiertas a la derecha. Salvo, por supuesto, cuando estamos hablando del último tramo, que es el escalón 1. Todas empiezan en 0, todas terminan en 1. Y cuando terminan en 1, entonces es la variable es mayor o igual que el último valor conocido de esa variable en 1. ¿Sí? Entonces, bueno, con toda esta información, después entonces pasamos a lo siguiente. De esta variable se conoce la siguiente información. Número 1 o 1 romano. La esperanza, que ya vimos cuáles son los conceptos de esperanza y varianza en la clase pasada, es igual a 19 doceavos. ¿Ok? Entonces significa que nosotros tenemos que plantear en algún momento de la resolución de este ejercicio, tenemos que plantear la ecuación de la esperanza, ¿ok? De la esperanza de t, pero basándonos, por supuesto, en la premisa de que esta es una variable aleatoria mixta. Entonces va a haber un componente discreto y un componente continuo. ¿Bien? La segunda información que nos suministran es que el percentil 0,875, o como dicen en sexto grado, el percentil 875 milésimas, es igual a 2. Ahora, aquí yo voy a hacer una pregunta. Bueno, vamos a terminar de leer las cuestiones y después empiezo a preguntarles, a ver qué me responden.
Tercero, nos dicen que la función de distribución acumulativa, ¿verdad?, es continua en t igual a 3. Y cuarto, la probabilidad de que t sea igual a 1 es igual a 2 veces la probabilidad de que t sea igual a 2. Y en ambos casos es igual a 1/2. La primera pregunta es bien sencilla, simplemente nos piden determinar, deducir los valores de las constantes de la a hasta la e. Entonces, bueno, vamos primero a pensar un poquito en esto. Por aquí vi que me escribieron algo. Ajá, sí, gracias, excelente. Vamos entonces a revisar este ejercicio. Voy a subir aquí el volumen de la corneta. Estoy sin audífonos. Bien, vamos a dejar el tema de la esperanza, vamos a dejarlo de último. Vamos a empezar por lo que está más facilito. Vamos a empezar por la número 2. La 2, me dicen que el percentil 0,875 es igual a 2. ¿Cómo interpreto esa información? ¿Qué ecuación puedo deducir de esa información? A ver, escucho ideas. Miren que una pregunta relativa a percentil es seguro que salga en el parcial. El percentil siempre nos va a acompañar incluso desde el primer parcial. Puede salir también en el segundo. Y por supuesto, una de las cosas que a mí me llamó la atención desde que empecé a dar la materia es que los estudiantes siempre se caen con el tema del percentil. Les preguntan un percentil y entonces invierten los valores. Es impresionante. Vamos a ver cómo están ustedes. A ver, si les digo que percentil 0,875 es igual a 2, ¿cómo lo modelo en términos de una ecuación asociada a este modelo estadístico, este modelo probabilístico? ¿Qué ecuación puedo construir con base a esta información? Escucho. Que H 0,875 H mayúscula es igual a 2. Exacto, bueno, eso sí vamos, ese sería como que la idea base, es como que el pilar fundacional hacia lo que tenemos que llegar en este ejercicio. Ese es un H mayúscula, ¿cierto? Pero ese H mayúscula en términos de lo que es este ejercicio que tenemos aquí enfrente, este problema, ¿qué vendría siendo el símil o el equivalente al H mayúscula aquí en este problema? ¿Qué información nos dicen las F mayúsculas? La función. A ver, F mayúscula. Por cuestiones técnicas, por supuesto, no puedo escribir aquí la cuestión completa. Vamos a poner aquí T minúscula y se sobreentiende que esa es la F de T, ¿cierto? Eso siempre va a ser igual a ¿qué? A la probabilidad de que, a la probabilidad de que la variable T, ¿verdad?, sea menor o igual, vamos a ver si tengo aquí, menor o igual que un valor T específico dado. Eso es lo que siempre va a representar la F mayúscula. Menor o igual, siempre. No es menor, no es mayor, no es igual, es siempre menor o igual. ¿Ok? Entonces, si nos están diciendo que el percentil 0,875 es igual a 2, ¿cuál es, por ejemplo, la definición de un percentil? La definición de un percentil, como hemos visto, o como llegamos a ver en, ¿cómo se llama esto? En análisis de datos, un percentil, vamos a poner una A minúscula. Bueno, esta P, lo que pasa es que no tengo aquí cómo colocar una letra alfa y un alfa griego. Bueno, podemos colocar 0,875. Ok, percentil 0,875. ¿Eso qué significa? Eso es un valor. Ese es un valor de X, ¿verdad? O es un valor de T, para ser específico. Es un valor de T. Es un valor que está en donde? En el eje horizontal de esta función, ¿cierto? Un valor que se mide en términos de T. Y por concepto, ¿qué representa esa T? Representa que es un valor tal que acumula a su izquierda, incluyendo ese valor de T, el 87,5% de los datos. ¿Se recuerdan de ese concepto, cierto? Sí. Eso significa que en términos de lo que era análisis de datos,
en términos de lo que era análisis de datos, ¿verdad? Era que ese percentil, si de repente coincidía con el límite superior de un intervalo de clases, entonces ese límite superior era exactamente el percentil. Si de repente y de una vez el valor del el 0,85, por ejemplo, o el 0,875 coincida con qué cosa, con el H mayúscula de dicho intervalo de clase. Entonces, es decir, el acumulado en términos de probabilidad. ¿Se acuerdan un poquito de esas definiciones, no? Entonces, fíjense, asociando esta información con esta información, ¿qué podemos concluir? Si nos dicen que el percentil 0,875 es igual a 2, quiere decir que en 2, incluyendo al 2, acumula a su izquierda, ¿verdad? Acumula a su izquierda, es decir, esto que está aquí, acumula a su izquierda el 87,5% de la información de la muestra de datos. Entonces, con esa información, ¿qué puedo yo construir aquí? Si eso es así, entonces yo puedo utilizar directamente algunas de las ecuaciones que están aquí en esta función de distribución acumulativa. ¿Por qué? Porque por definiciones representa la probabilidad de que la variable t acumule a su izquierda, incluyendo a la variable t, y acumule tanto por ciento de información. ¿Sí? Ahora les pregunto, de las 1, 2, 3, 4 ecuaciones que tiene esta función de distribución acumulativa, ¿cuál sería la ecuación? ¿Ok? ¿Cuál sería el trozo que es consistente con esta información que está acá? A ver, díganmelo ahora. AT al cubo. ¿T más C? ¿Perdón? ¿BT más C? AT al cubo. T al cubo. A ver, y T al cubo está comprendido entre qué valores de T? Entre 0 y 1. Pero me están diciendo que el percentil 0,875 es igual a 2. Ese valor de 2 se mide en dónde? ¿En el eje vertical o en el eje horizontal? ¿Se mide en T o se mide en otro lado? ¿Qué creen ustedes? Este valor es un valor de T. El percentil es un valor de T. Como dicen que es igual a 2, ¿se mide en dónde? En En D. T. ¿Lo ven? Ahora piensen un poquito nuevamente. ¿Cuál de estas ecuaciones es la que corresponde al percentil 0,875? Está facilita. D. De verdad, ¿por qué? Porque fíjense que por definición, tiene que, la definición de una función de distribución acumulativa implica que tienes que trabajar con probabilidades de este tipo, menor o igual. Entonces, de todos estos intervalos, donde aplica menor o igual, vendría siendo esta que está acá, ¿ok? Entonces, quiere decir que a la izquierda del 2, incluyéndolo, porque aquí dice menor o igual de este lado, tiene que ser D. Entonces, aquí podemos decir que D, ¿ok? Vendría siendo igual a qué cosa, a 2 o a 0,875. 0,875. Correcto. ¿Por qué? Porque del lado de aquí, de este lado, es que están los valores de probabilidades. De este lado es que están los valores de la variable. Y si me dicen que es 0,875, que es un valor de probabilidad acumulada, justamente cuando t vale 2, entonces tenemos que igualar entonces esta d minúscula ¿a quién? A este valor de probabilidad asociado al percentil. Entonces aquí ya tenemos la solución a la primera constante, a la primera letra, que sería la d minúscula. Podemos decir que d es igual entonces a 0,875, o si agarramos nuestra calculadorcita, vamos a decir, la tengo aquí, 0,875, symbolic, Q, 7 octavos. ¿Ok? Podemos decir que eso es 7 octavos. A su izquierda acumula 7 octavos de probabilidad. Bien. Pasamos entonces a la siguiente información. Nos dicen que la función de distribución acumulativa es continua en t igual a 3. En t igual a 3. ¿Qué ecuaciones podemos construir aquí?
Escucho ideas. Fíjense que el punto viene siendo en t igual a 3. Nos están diciendo que es continua. Significa que si nosotros dibujamos un gráfico, ¿verdad? Aquí está un gráfico, ¿verdad? Y aquí supuestamente estaría el valor t igual a 3, ¿correcto? Vamos a pintarlo rapidito. Este sería el valor t igual a 3. La función puede venir de esta manera. Y aquí justamente en t igual a 3 la función empata con otra cosa. ¿Ok? Bueno, en este caso, fíjense que en t igual a 3, vamos a echar un poquito para atrás, deshacer, deshacer. A la izquierda de 3, ¿cómo es la función? Como una constante, sería horizontal, ¿cierto? Y ya sabemos que el valor vendría siendo 0,875. Y a la derecha de t, la función tiene forma de una, ¿cómo se llama? Tiene forma de una parábola, ¿correcto? Y aquí justamente la función viene siendo continua. Entonces, con base a esta información, cuando me dicen que la función es continua en un punto dado, ¿qué significa? Que como están empatadas, que no hay discontinuidad, yo puedo agarrar e igualar este trozo con este trozo. ¿Por qué? Porque tienen como punto en común justamente el 3. ¿Ok? Planteándolo de forma, vamos a ver si lo puedo pintar con este lapicito. Es como que si nosotros dijésemos lo siguiente. F, ¿verdad? Evaluado en 3 a la izquierda, ¿verdad? Es igual a F evaluado en 3. No tengo bueno el pulso hoy, ¿vale? Entonces, ¿quién viene siendo la expresión F3 a la izquierda? Vendría siendo la letra D. ¿Lo ven? Que ya conocemos su valor. Y del lado de la derecha, F evaluado en 3 sería entonces la expresión que tenemos acá. E que multiplica a t al cuadrado menos 6 más 16. ¿Lo ven? Ya conocemos esta información de aquí, que nos dice que era 0,875 o lo que es lo mismo, 7 octavos. Vamos a ponerse 7 octavos para no abusar de mi pulso. Esto es 7 octavos. Lo podemos llamar a esto 7 octavos. Igual a esto. Con esta información, simplemente lo que nosotros podemos hacer ahora es simplemente despejar la E. ¿Lo vieron? ¿Se entendió esta explicación? ¿La E ahí sería una constante o es una incógnita también? Todas las incógnitas, fíjense lo que nos están diciendo aquí. Hallen los valores numéricos de las constantes, de la A a la E. A, B, C, D, E. ¿Lo vio? Sí, Está en ok. el enunciado. Gracias. Bien, entonces fíjense que con esta D, como ya conocemos la D, simplemente lo que hay que hacer. Ajá, y una cosa, a mí se me olvidó algo importante. ¿Cuánto vale T? ¿Cuánto vale T allí en ese momento? ¿Cuánto? 3. Cierto. Entonces lo que tienen que hacer simplemente es sustituir donde va T, colocan el valor de 3. Entonces aquí sería 3 al cuadrado, Profe, 9. una pregunta. Adelante. Yo entendí todo lo del percentil, lo del 2, que sí es cerrado, pero lo que no entiendo es de dónde sale el 7 octavos. 7 octavos. Usted utiliza la calculadora y entonces la calculadora, recuerde que la calculadora tiene la función que le permite agarrar un número decimal y lo pasa a fracción. Ok, ya. ¿Y ese ¿Sí? valor por qué lo estamos igual? O sea, ¿por qué decimos que E es 7 octavos y no D?
No, E no es 7 octavos. A lo mejor lo que pasó fue que no lo expresé claramente. Vamos a ver si lo expreso mejor de esta manera. Lo que quiero decir es que esto vendría siendo D es igual a 7 octavos, ¿cierto? Y como esto es igual Ok, a 7 ajá, octavos, exacto. Claro, sí. así sí se entiende, ¿no? Claro, yo entiendo que de 7 octavos, por eso cuando vi la flecha me confundí mucho No, pensando que hablábamos disculpa. de que eso era E. Es que estoy jugando con la pizarra. Es la primera vez que puedo hacer una pizarra aquí con lapicito y todo. Disculpen. Me emocioné con los símbolos. Fíjense que D es igual a 7 Está bien. octavos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces ustedes ponen del lado izquierdo de la igualdad, coloquen 7 octavos. Y del lado derecho ponen esta ecuación. ¿Me explico ahora? Sí, profe. Ok, ay, Dios mío. No vaya a ser que ahora los esté enredando. Bien, entonces recuerden que donde va T, tienen que sustituir, por supuesto, ¿por qué valor? Por el valor de 3, porque es justamente donde está ocurriendo el tema de la continuidad. Bien, de manera que aquí que van a tener 3 al cuadrado, que es 9, 9 menos 6 por 3, 18, 9 menos 18 más 16. Vamos a ver cuánto da eso. 1 octavo. 9, 18 restamos y 16 sumamos, da, entonces van a tener ahí 7 nuevamente. De manera que ese 7, si el otro lado es 7 octavos, los 7 se cancelan y entonces E, ¿cuánto vale entonces? 1 octavo, ¿cierto? De manera que el valor de E, vamos a borrar todo esto. Bueno, vamos a ponerlo por aquí arriba. E va a ser igual entonces a 1 octavo. ¿De acuerdo? Profe. ¿Aló? Sí, profe. Ok. Sigo entonces. ¿Puedo borrar todo lo que está aquí dibujado? Sí. Sí. Perfecto. Bien, entonces ya tenemos resuelto esta parte y esta parte. Muy bien. Vamos ahora a pensar un poquito en esta otra parte que tenemos acá. T igual a 1, 2T igual 2, 2 veces la probabilidad de T igual 2, y todo eso es igual a 1 medio. De aquí, lo primero que podemos nosotros analizar, fíjense, podemos analizar primero esta. Vamos a analizar primero esta probabilidad. ¿Qué podemos nosotros, qué ecuación podemos nosotros construir a partir de esta probabilidad? Escucho ideas. Cuando nos dicen que una variable t es igual a un valor dado y la probabilidad de que esa variable valga un valor específico, esa probabilidad es distinta a 0, ¿qué significa? La Que variable ahí se comporta de manera continua o de manera discreta. continua. Por aquí dijeron continua. ¿Todos piensan igual? Yo no sé. Porque no sabes cuál es la fuente de su duda. No sé cuándo considerarla discreta. Muy bien. Fíjense que recuerden que cuando una variable es continua, ¿verdad? Cuando una variable es continua, ¿verdad? Supongamos que estoy aquí pintando una función de densidad. Esta sería la f chiquita, la f minúscula, porque es función de densidad, ¿cierto? Cuando es continua, ¿cuántos valores posibles existen entre A y B? Existen infinitos valores, ¿correcto? Por lo tanto, si yo fijo mi atención en un valor C y quiero saber la probabilidad de que X sea exactamente igual a C, ¿verdad? ¿Cuánto va a dar esa probabilidad? Va a dar 0.
¿Por qué? Porque es lo mismo que agarrar esa C, ese único valor, y dividirlo entre infinitos posibles valores que tiene la variable entre su valor mínimo y su valor máximo. Entonces, en variable continua no tiene sentido evaluar probabilidades cuando la variable toma un valor específico. ¿Por qué? Porque por definición de variable aleatoria continua, eso da 0. ¿Ok? Cosa distinta es cuando estamos trabajando con función de masa. En función de masa, la forma de representarlo gráficamente son punticos aislados, ¿verdad? Entonces, cada puntico está haciendo referencia a a un valor de la variable. Me peleé. Aquí sería B, por ejemplo, y aquí sería C. Y aquí sí tiene sentido plantear probabilidades de un valor específico cuando la variable X toma un valor específico como tal. Aquí yo sí puedo agarrar y plantear probabilidad de que X sea igual, por ejemplo, a A. Eso, por supuesto, sí va a ser distinto de 0. ¿Ok? Eso es cuando la variable es discreta. Y cuando la variable es mixta, que en este caso, ¿por qué? Porque tenemos componentes continuos y tenemos componentes discretos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que en algunos casos, en algunos valores específicos, se va a comportar de forma discreta. Y nos lo están diciendo aquí cuando la variable vale t es igual a 2 o cuando t vale 1, ella tiene un valor que es distinto de 0, que es un medio en el caso de t igual a 1, o es un cuarto, por lo que estoy viendo aquí, porque si uno despeja este 2 y uno lo pasa para acá dividiendo, sería un cuarto, pero cuando t vale 2. Ahora, ¿cómo nosotros vemos esto en una función de distribución acumulativa de una variable aleatoria mixta? ¿Cómo lo vemos? Lo vemos como si fuesen, pongamos que este es 1 y este es 2. Esta es la variable t, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a ver acá? Vamos a verlo como que si, por ejemplo, a la izquierda de 1, a la izquierda del valor t igual a 1, ¿verdad? La función tiene forma de un polinomio cúbico, o sea que ya debe venir un poquito inclinadita, ¿cierto? A la derecha de 1, ¿qué pasa a la derecha de t igual a 1? Tiene forma de una línea recta, ¿verdad? Una línea recta con una inclinación. Ahora les pregunto, ¿esa línea recta empata justamente aquí donde termina el polinomio cúbico a la izquierda de t igual a 1? ¿Empata aquí? ¿O está en otra posición? No. ¿Está por debajo o por arriba? No estoy seguro, pero creo que no empata. No empata, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? Cuando la variable es discreta en un punto dado, las funciones no empatan, tienen un salto. Ahora, por definición, ese salto es hacia abajo o hacia arriba. Si estamos hablando de una función de distribución acumulativa, tiene que ser hacia arriba, tiene que ser hacia arriba. Hacia arriba, ¿cierto? Si es hacia arriba, ella debería venir más o menos así, una línea recta con esta inclinación. Y ahora les pregunto, ¿cuánto vale este salto en el eje vertical? Ese salto en el eje vertical va a valer, cuando t vale 1, vale exactamente un medio. Es decir, la diferencia entre este valor en el eje vertical y este valor en este vertical es exactamente un medio. Es exactamente la probabilidad de la variable, ¿ok? En su ley de probabilidad, ¿ok? Siempre se cumple esto. De manera que nosotros podemos agarrar y escribir la siguiente ecuación. Podemos agarrar y escribir f de t evaluado en 1 a la izquierda menos, ay, ¿qué digo? Hay que f evaluado en 1 a la izquierda. Vamos a deshacer esto un pelito. Aquí. F evaluado en 1 menos f de t evaluado en 1
A la izquierda, ahora sí a la izquierda, va a ser igual a ¿qué? A un medio. Porque esa es eso por definición es lo que ocurre, es la consecuencia cuando en un punto dado la variable se comporta de forma discreta. Uno entonces en el eje vertical, uno toma los valores de la función de distribución, ¿ok? Y hace esta relación, ¿bien? Luego entonces, ¿qué es lo que uno sustituye? Uno sustituye donde f igual a, donde f está evaluado en 1, sería justamente aquí. No colocaría b, sustituyes la t por el valor 1, ¿verdad? Más c, y luego le restas la función de distribución, pero evaluada a la izquierda de ese 1, que sería entonces el tramo anterior. Que sería menos a evaluado en 1, ¿verdad? Pero como está elevado al cubo, lo elevan al cubo. ¿Sí? Y todo eso es igual entonces a un medio. Esta es pues una ecuación. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe, sí. Chévere. Entonces fíjense que con esta información, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Ya tenemos una primera ecuación, que sería esta señora que está aquí. ¿De acuerdo? Con este, entonces, de un razonamiento análogo, podemos entonces trabajar con esta información que está acá. ¿Lo ven? Sabemos entonces que si ahora nos vamos a cuando t vale 2. Cuando t vale 2, también la variable se comporta de manera discreta. ¿Por qué? Porque hay un valor de probabilidad distinto a 0 en t igual a 2. ¿Ok? Y entonces el salto, si aquí es un medio, el salto, vamos a hacer esto un poquito más largo, va a ser un poco más chiquito. Va a ser de un cuarto. Y entonces tendríamos que ver ahora cómo se comporta la variable. La variable cuando t vale 2, a la izquierda se comporta como una línea recta inclinada, monótona creciente. A la derecha de t igual 2, la variable se comporta como una horizontal. Y ya nosotros sabemos con cuánto vale esa horizontal. Esa horizontal ya sabemos que vale un octavo, un séptimo, se me olvidó. O era 7 octavos. 0,875, déjame llevar 7 octavos. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? 7 octavos menos esta ecuación, ¿verdad? 7 octavos menos esta ecuación va a ser igual entonces ¿a cuánto? A un cuarto. ¿Sí? Vamos a ver si cabe aquí en este espacio en blanco. 7 octavos menos b, por supuesto, recuerden sustituir la t por el valor correspondiente. En este caso estamos evaluando en t igual a 2, sería 2b. Menos 2b. Y mosca con el signo. Tienen que entonces, si aquí está sumando, como estamos restando, sería entonces menos c. Y sería igual entonces a un cuarto. Aquí tenemos entonces una segunda ecuación. En la primera ecuación las incógnitas son la constante b y la constante c. En esta segunda ecuación volvemos a tener como incógnitas la misma b y la misma c. Dos ecuaciones con dos incógnitas es un sistema totalmente resoluble. Lo meten en la calculadora y debería darles entonces el valor de b. Ah, no, nos está faltando una tercera ecuación. Me comí la a. Pero todavía nos falta evaluar otra cosita más por allí, ¿cierto? ¿Se entiende hasta ahora esto? ¿Estamos claros? Sí, profe, sí. Chévere. ¿Puedo borrar lo que tengo aquí, todo este poco de rayas que tengo aquí?
Bien, voy a borrar. Entonces, fíjense, ya por lo menos ya hemos revisado esta información. De esta información ya pudimos deducir, ok, de esta información y de esta nos permitió deducir el valor de E y el valor de la letra D, ¿correcto? Luego, con base a esta información y a esta información, nos permitió poder plantear un par de ecuaciones, ¿para qué? Para poder relacionar estas variables que están aquí, ¿de acuerdo? Entonces ahora simplemente lo que hay que hacer es, podemos agarrar y basarnos en esta información que está aquí ahora. Y podemos construir, por ejemplo, podemos agarrar y construir una tercera ecuación que integre, ¿ok? Al valor de A, el parámetro A, el parámetro B y el parámetro C, para así tener entonces tres ecuaciones con tres incógnitas. Ahora lo importante es saber cómo construir esta ecuación, que sería la esperanza de T, ¿ok? Esa ecuación, recuerden entonces que lo que tienen que hacer es agarrar la función o la probabilidad, ¿verdad? Y multiplicarla, ¿verdad? Por esto, ¿cómo se llama esto? Por su, a ver, por su variable. El problema que tenemos aquí es que lo que tenemos es la función de distribución acumulativa y las esperanzas se calculan es o bien sea con la función de masa o con la función de densidad o con la ley de probabilidad. Entonces, por lo tanto, para nosotros poder aplicar esta ecuación, ¿qué es lo que tenemos que hacer previamente? Tenemos que deducir la función, o mejor dicho, la ley de probabilidad de esta variable aleatoria, donde al menos ya conocemos cuánto vale B y cuánto vale E. ¿Correcto? Entonces, con la ley de probabilidad, una vez que la hayamos deducido, que por supuesto también va a estar en función del parámetro A, el parámetro B y el parámetro C, con esa ley de probabilidad nosotros podemos construir la ecuación de la esperanza, ¿verdad? Una ecuación de la esperanza de la variable e igualarla a 19/12. Y esa sería nuestra tercera ecuación que nos falta para poder trabajar. ¿Se entendió lo que dije? ¿Estamos claros? Ahora la pregunta es, ¿cómo deducimos entonces esta función de distribución acumulativa? ¿Cómo, mejor dicho, cómo deducimos de la función de distribución acumulativa, cómo deducimos la ley de probabilidad? ¿Cómo haríamos? Voy a pintarlo aquí de este lado. A ver si tengo un poquito más de espacio. Oye, debería conseguirme un mouse más grande para poder trabajar esto. ¿Verdad? Que no me había dado cuenta de lo práctico que es esto. Se entienden todos estos garabaticos, ¿no?